Shalom, ¿qué tal? Es la Parashá Toldot y estamos viendo cómo el alma va cambiando, se va transformando. Hay porciones que hay que fijarse muy bien en todos los detalles. Por ejemplo, siendo una historia sobre el alma y sobre nosotros mismos, y sabemos que los personajes son parte de nosotros, diferentes aspectos de nosotros, la parte de la bondad y la parte de la disciplina y esta parte de adquirir conciencia, de despegarnos del ego. Cuando leemos la Torá, eso es exactamente lo que debemos estar pensando. Si leemos, por ejemplo, en esta porción, que habla de Isaac, y si dice, Isaac aprendió a vivir como extranjero, está hablando de nosotros y de cómo estamos en este mundo. Y justamente este mundo, Malhut, es un mundo para aprender a vivir como dice la Torá, a aprender estos atributos del Eterno. Y justamente no es un mundo para quedarnos en él. Y entonces, así como dice que Isaac aprende a vivir como extranjero o vive como extranjero, es exactamente como debemos de vivir en este mundo. Eso es lo que nos está diciendo, que nosotros debemos aprender a vivir en este mundo como extranjeros. No somos de aquí, ni nos vamos a quedar aquí. Y claro, del lado del mundo, pues está este sentido de que pues yo soy de aquí y aquí voy a morir y aquí me voy a quedar y aquí voy a vivir el resto de mi vida. No es exactamente lo que está enseñando la Torá, es justamente lo contrario, ¿no? El alma no es de aquí. El alma se supone que va a regresar con el Eterno. No te vas a quedar aquí. Y entonces debes de aprender a vivir como extranjero. En el sentido de que no te apegues a esta tierra. Y es contrario a lo que dice el mundo, ¿no? Que debes de echar raíces. Es totalmente diferente, pero es exactamente como se debe de leer la Torá, ¿no? La forma en que están viviendo o la forma en que se están aprendiendo, ¿no? Y claro, hay escenas en las que pues al tener, por ejemplo, ahí la escena al final está Jacob, se da cuenta que su hermano Esav, que es esta parte del deseo de recibir para mí mismo, el ego, ¿verdad? Lo quiere pues dañar, ¿no? Lo está persiguiendo. Y entonces decide alejarse de él. Y es justo lo que tenemos que hacer. Alejarnos de la parte del ego y lograr entonces, alejados de la parte del ego, madurar más, aprender más, a perfeccionarnos más. Y ese es el episodio de
de Jacob va a Harán y claro, en Harán va a conseguir esposa. Ese ya es otro efecto que vamos a hablar la próxima vez, pero es similar a lo que hablamos la vez pasada, ¿no? Abraham encontró esta parte masculina y femenina, ¿no? Están las dos representaciones y la unión de la parte masculina y femenina es necesario para poder avanzar, que es lo que vimos en parte en la pasada porción. Y así estamos, así va a pasar en la siguiente porción, ¿no? Aquí en esta porción pues está la parte masculina y femenina de Jacob, de Yitzhak y Rivka, cómo están trabajando a pesar de tener estas preferencias por los hijos. Están tratando de mantener un balance, ¿no? Están trabajando para seguir adelante y finalmente logran que, bueno, Jacob se aleje de Esaú. La conciencia se aleje un poco del ego para que pueda elevarse, para que pueda desarrollar. Y entonces eso, obviamente, ese es lo que tenemos que hacer. Estamos apresados por este sentido del deseo de recibir para mí mismo y hasta, así como lo hemos mencionado en muchas sesiones, ¿verdad? El alejarse o desprenderse del deseo de recibir para mí mismo, de fijarme en lo que quiero, de buscar mi beneficio, de buscar el placer, de buscar la comodidad, de buscar qué me toca a mí. Es exactamente lo que te tienes que alejar. Ok, yo sé que para muchos en este mundo, con la influencia de este mundo, pues suena locura, ¿no? ¿Cómo me vas a quitar mis deseos o lo que yo quiero, ¿no? Pero pues de eso se trata el aprendizaje del Eterno, de que hay que ir aprendiendo esta nueva forma del Eterno que se trata de ver por los demás, de compartir con los demás. Y en esa forma es justamente lo que obtenemos lo que el Eterno nos quiere dar. Y ese es otro sentido en el que está en el relato, ¿no? Que muchas veces no nos damos cuenta. Una cosa es lo que nos da el Eterno y nos quiere dar. Y pues no obtenemos lo que nos quiere dar o estamos batallando con lo que nos quiere dar porque pues nosotros estamos desviándonos de ese camino que nos está queriendo enseñar el Eterno y queremos otras cosas y pues al querer otras cosas cometemos errores y pues esos errores nos cuestan, por así decirlo. Vamos a tener problemas en algunos libros de sabiduría, libros místicos, el Zohar, ese tipo de libros, viene el sentido de, ok, normalmente el Eterno es muy generoso y nos da mucho más años de vida de los que realmente obtenemos, ¿no? Porque pasa una cosa. El Eterno dice, ok, a esta persona le voy a dar 100 años de vida. Y debido a que pues está aprendiendo, no tiene claro el concepto del Eterno, hace otras cosas, busca lo que no debe, busca los placeres, busca el lado negativo,
pues va a perder algunos años, o sea, va a costarnos años de vida. Y eso es real, eso es lo que pasa, que te va disminuyendo. Y pues bueno, al final, pues nos vamos a morir a los 85 años y decimos, pues Dios me dio 85 años solamente. No, Dios te dio 100 o a lo mejor hasta te dio 120, pero pues los demás los desperdiciaste y te los consumiste y te costaron. Y claro, te moriste a los 85, ¿no? Pero pues te habían dado 120. Eso es lo que Dios quería darte. Si hubiera yo puesto atención, si me hubiera pegado a la Torá, no hubiera cometido tantos errores, los hubiera obtenido. Pero, ok, Dios nos da de más, tomando en cuenta que vamos a cometer unos errores, ¿no? Le voy a dar 120 y pues en realidad pues es que va a vivir 100 años, ¿no? Ok, eso es cometiendo los errores normales. Pero pues si cometo más errores, pues nomás, ni modo, 85 años, porque desperdicié todos los demás. Y así es la realidad. La bendición que nos quiere dar el Eterno es mucho mayor de la que obtenemos. O sea, ni siquiera a pesar de estar en el deseo de recibir para mí mismo, estoy obteniendo lo que debo de obtener. Porque estoy cometiendo los errores, lo estoy haciendo mal, estoy en el deseo de recibir para mí mismo. El deseo de recibir sirve para querer lo que Dios me quiere dar, pero lo tengo que usar como dice la Torá. No es deseo de recibir para mí mismo, es deseo de dar. Si yo tengo puro deseo de dar, al mismo tiempo voy a recibir. Y entonces voy a recibir lo que Dios me quiere dar. Si yo desde el principio hubiera dicho voy a dar y me hubiera cambiado mi corazón a ser generoso y a dar, quiere decir que si hubiera llegado a los 120 años y hubiera tenido, eso no solo es en los años de vida, sino se dice de que Dios nos quiere dar cierta prosperidad y ciertos beneficios, que tengamos lo suficiente de más hasta eso. Y en esta porción, por cierto, viene un pedazo sobre, Isaac empezó a vivir bien, a estar bien y fue prosperado grandemente, ¿no? Estaba viviendo ahí cerca de los filisteos, ¿no? Ahí donde estaba el rey Abimelech, ¿no? Estaba viviendo bien y lo que pasó es que los filisteos tuvieron envidia de él, ¿no? Porque Yitzhak fue muy prosperado, ¿no? Él sembraba una cantidad y lo que sembraba le daba 100 veces más de lo que se supone que debería de dar, ¿no? Era grandemente prosperado. Él estaba obteniendo lo que Dios quería darnos. Pero pues el problema es que nos desviamos de la instrucción del Eterno, y por eso es importante la Torá, porque ahí está la instrucción correcta y es la única forma de obtener lo que Dios nos quiere dar. Hay veces que muchas personas se van en busca de las bendiciones, de lo que Dios nos da, y están pensando, no, Dios nos va a dar que mucha prosperidad, abundancia, riquezas. Sí es posible, pero solo las va a dar si sigues el instructivo. Ahí están los mandamientos, ahí está la instrucción, ahí está la forma de hacerlo. Pero pues queremos todo eso que Dios nos quiere dar haciéndolo incorrectamente, y es como no funciona, ¿no? Cuando cometemos errores, nosotros mismos estamos cortando la bendición, la abundancia, todo lo que nos quiere dar el Eterno lo estamos cortando y solo obtenemos una pequeña parte porque no estamos siguiendo las instrucciones.
Y hay veces que decimos, mira, pues aquel o yo mismo, ¿no? Estoy haciendo mal y me va bien. Y decimos, oh, pues qué bueno es Dios, ¿no? A pesar de que hago mal y me doy cuenta que hago mal y estoy mal, me va bien. Sí, pero imagínate si no hicieras mal, ¿cómo te iría, no? Estás tú mismo cortando ese efecto y bueno, qué bueno que te va bien, pero pues la realidad es que nosotros mismos estamos cortando o limitando la bendición y la prosperidad, ¿no? Y obviamente en esta porción se toca ese tema, ¿no? Y habría que poner atención en esa prosperidad o en esa forma de abundancia que quiere Dios darnos. Y parece que nosotros no quisiéramos recibirla. No, queremos hacerlo de la forma incorrecta. No recibir la abundancia que quiere darnos Dios, ¿no? No quiero que me des tanto y quiero hacer otras cosas y hay que me des algo. Y por eso luego en este mundo estamos sufriendo porque no queremos seguir la instrucción tal cual. Y esa es parte de esta porción, ¿no? Ver cómo Yitzhak al actuar como extranjero, al ir viendo cómo se le presentaba este mundo, ir tratando a los extranjeros o los filisteos, ¿no? Y lograba hacer una cierta amistad, aunque eran totalmente pues diferentes o otras naciones, si quisiéramos ver así, pero pues se ve cierta amistad. Esto viene desde Abraham, ¿no? Abraham cuando va a Egipto, baja a Egipto, no se hace enemigo de los de Egipto, ¿no? De hecho trata de no llamar mucho la atención y bueno, al final hasta termina en buena relación con los de Egipto. Y lo mismo va a pasar Isaac con Abimelech, con los filisteos. Esto es importante, la enseñanza es directa, ¿no? Está aprendiendo Yitzhak de su padre, de Abraham. Y pues nosotros quiere decir que lo que habremos aprendido antes lo debemos de considerar para diferentes niveles que vayamos subiendo. Ok, ya tenemos el aprendizaje, no lo debemos de desperdiciar. Y eso es importante, ¿no? No ignorar lo ya aprendido. Que luego parece que cometemos ese error, ¿no? Que tenemos una experiencia, aprendemos cuál es lo correcto y pasan unos años, en este caso es este sentido de las generaciones, y es justamente el título de esta porción. Toldot son generaciones y sale con una lista de quién es el padre y el hijo y los hijos y los que tuvieron, ¿no? Ok, ¿cómo vas progresando? ¿Cómo te vas perfeccionando el alma? Y no te debes de olvidar de las enseñanzas de los antecesores, ¿no? De lo que ya aprendiste. Porque a veces nos pasa así, ¿no? Ya lo habíamos aprendido, aprendimos la lección y pasa un X tiempo y volvemos a cometer el mismo error que ya habíamos aprendido cómo no cometerlo y volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Y ya que caímos nos damos cuenta que pues yo ya sabía cómo hacerlo bien.
Nada más que siempre nos gusta, ay, a ver si ahora, si lo hago de otra forma, funciona mejor. Si ya sabías hacerlo bien, hazlo bien, ¿no? Y ese es el problema con nosotros. Por dentro, el ego lo tenemos que aprender a controlar, a gobernar, a que se controle, a que esté en su lugar correcto. Nunca hablan de matar al ego, se llama de educarlo, de controlarlo, de transformarlo, ¿no? Y digo, así está Esaú, va a vivir muchos años, ¿no? Y ya dirán que se murió casi al mismo tiempo que se va a morir Jacob, ¿no? Y de eso se trata. No lo vamos a matar. Va a dejar de ser problema por sí solo. Se va a componer. ¿No? Es como finalmente por ahí en algunos libros dice que ok, Abraham corrió a Ismael. Ismael se fue por su lado y ya saben que pues hacía lo que quería, se casaba con las mujeres que no debería, lo mismo Esaú, ¿no? Mal, también se casaba con las mujeres que no debería, iba mal, pero al final de sus vidas se fueron corrigiendo. Se dice por ahí en algunos libros que Ismael terminó siendo sádic, a pesar de ser Ismael, ¿no? Que corrigió y terminó siendo sádic. Y Esaú, aunque tenía otros problemas, Esaú tenía mucho más fuerte el asunto del ego y representa esa parte del deseo de recibir para sí mismo. Y claro, él tenía muy fuerte esa parte, entonces no se considera tan sádico como Ismael. Sí regresó y se convirtió en sádico, y Esaú, digamos, sí regresó, pero todavía tenía un problemita por ahí del ego, que es para recordarnos que por ahí tenemos un problemita del ego siempre, y así es, ¿no? Se dice que Esaú sí corrigió, ¿no? La parte intelectual sí la tenía, digamos, corregida, pero su parte pegada a la acción, a lo físico, es donde estaba, digamos, teniendo problemas, ¿no? Todavía no corregía, o sea, le seguía gustando, así como dice la Torah, le seguía gustando el campo, ¿no? Que es que está pegado a Malhut. Estaba todavía, pues, batallando con estar pegado a las cosas de este mundo. Obviamente es un ejemplo para todos nosotros porque estamos batallando con las cosas de este mundo y a veces aprendemos cuál es lo correcto y pasan los años y se nos olvida y acabamos otra vez con lo mismo, ¿no? Y parecería el efecto que hablamos hace rato, ¿no? Como si fuera vicio, ¿no? Que regresamos a la misma droga, el deseo de recibir para mí mismo, el buscar mi comodidad, el buscar qué me va a tocar, el estar viendo qué hay para mí, ¿no? Y esa es la droga que hay. Y cuesta mucho trabajo quitarla. Y a tal punto que, como les comentaba, parecía locura, ¿no? En muchos libros de comentarios, por ahí hay en varias partes, ¿no? Se comenta que ok, hay una escena en la que finalmente se está diciendo que en la cueva de Macpela, ¿no? Ahí donde la que compró Abraham para Sara,
pero pues ahí mismo fueron enterrados Yitzhak y Rivka, y también Jacob y Lea, y así o sea, fueron enterrados ahí. Y se dice que en esa cueva, en otro compartimiento más abajo, está enterrado Adán y Eva. O sea, es una cueva especial, es un conducto especial. Y hay una escena que la relatan que finalmente, cuando murió Esaú, le cortaron la cabeza y la cabeza rodó y se cayó en la cueva de Macpela. Y cayó en el regazo de Jacob, y ahí está. Entonces dice que en la cueva está la cabeza de Esaú enterrada, pero no el cuerpo, porque lo que estaba corregido era la parte, los sefirots de arriba, ¿no? Del intelecto, de la cabeza, y lo del cuerpo era lo que no estaba corregido, y entonces eso no está enterrado en Macpela. Y dan toda la explicación en los libros de sabiduría, ¿no? En los libros antiguos, que comentan cosas que no están en la Torah, pero pues está comentado en varios lados, ¿no? Y es parte de la tradición judía, por supuesto. Pero bueno, eso es, a ese nivel llegó de poderse corregir. Pero pues eso es lo que estamos buscando, ¿no? Poder corregirnos y tratar de vencer pues todo lo que nos impide esa corrección. Conste que de las escenas donde sale Esav en esta porción, siempre todas las escenas están con un gran contenido emocional. Si llegó con mucha hambre y no le importaba nada más ni la primogenitura, con tal que le dieran de comer del caldo rojo ese que estaba preparando, que se dice por ahí que era caldo de lentejas rojo, ¿verdad? Así está la descripción, ¿no? Y obviamente pues por ese caldo vendió su primogenitura, ¿no? Totalmente emocional, reaccionando al hambre que tenía, a los instintos animales más bajos, ¿no? Y a lo mejor a veces cometemos el mismo error, ¿no? Tenemos mucha hambre y hacemos cosas que no deberíamos de hacer, ¿no? Simplemente por hambre, ¿no? Se dice ahí que muchas veces una persona es muy correcta hasta que le da hambre. Cuando tiene hambre, entonces sí se vale colarse en la fila para la comida antes, ¿verdad? O se vale comer de más, o se vale, ok, el hambre es buena excusa para todo. Pero pues estaremos cayendo en la misma moción que están poniendo en la escena de la venta de la primogenitura, ¿no? Obviamente las escenas emocionales están especialmente en Esaú, porque está pegado al lado negativo o al lado del deseo de recibir para mí mismo, ¿no? Cómo se enoja cuando no ya se enteró que le ganaron la bendición, pues se enoja muchísimo, y así es, todas las escenas muy emocionales. Obviamente la enseñanza es que para asuntos del ego, para los asuntos del deseo de recibir para mí mismo, siempre va a haber asuntos emocionales involucrados. Y están puestos así para que nos fijemos. Mira cómo
la emoción que está poniendo, cómo tiene hambre, cómo se enoja, cómo hace berrinche, ¿no? O sea, se enoja porque le ganaron la bendición del primogénito, pero pues sí había vendido la primogenitura por hambre, ¿verdad? O sea, está siendo emocional contrario, ¿no? Oye, si ya vendiste la primogenitura, no te tocaba la bendición del primogénito y ahora estás emocionalmente afectado, enojado porque te quitaron la bendición y estás diciendo pues que se la robó Jacob, que te engañó con lo del plato de lentejas famoso. Ok, estás diciendo cosas que no pasaron, pero como las ves emocionalmente, pues ya las ves de otra forma y estás diciendo cosas que en tu mente las ves así solamente. Pero pues estamos mal. No nos estamos dando cuenta qué estamos haciendo. Y ese es el contenido de esta porción, ¿no? Que se va al lado emocional, especialmente del lado de Esau. Obviamente tiene sus descripciones emocionales aún del lado de Jacob, ¿no? Porque pues siempre, aunque sea buscando hacer lo correcto, pues quiere decir que el lado emocional nos puede ayudar a buscar lo correcto. Entonces las emociones tampoco son para eliminarlas, ¿no? Así como se elimina el ego, no se debe eliminar al ego, se debe de ir transformando, y las emociones tampoco son para que nos quedemos sin emociones, ¿no? No, sí que tengamos emociones, pero emociones del lado positivo, ¿no? Emociones de amor, emociones de misericordia, emociones de buscar lo correcto, lo verdadero, estar en el sentido de control de las emociones, ¿no? Este sentido de la humildad, que es difícil, ¿no? Que es simplemente control de las emociones, no que no las tengamos. Y el chiste es aprender a reaccionar a lo que está pasando. Estos conceptos que sacan de rebaños de corderos y cabras, ¿no? Los corderos pues son así sumisos, tímidos, son, por decirlo así, obedientes, ¿no? Dóciles. Y las cabras pues son más agresivas, más tercas, más que quieren hacer lo que a ellos se les antoja. Están hablando de dos aspectos de nosotros mismos, de cómo somos. Y obviamente pues en todas las historias, aún en historias más modernas, lo mejor es el cordero, ¿no? Y no una cabra, ¿no? Y si alguien va a escoger el eterno, pues es un cordero y no una cabra. Por la diferencia emocional, porque todas estas descripciones de dóciles y tímidos y controlados, ¿verdad? Es emocionalmente, y agresivos y tercos y querer hacer, pues son curiosos y van y quieren ser independientes, las cabras, ¿no? Todos son aspectos emocionales, y justamente esos términos que se usan en la Torah son para comparación emocional de cómo somos nosotros.
no es que seamos un cordero, sino emocionalmente debemos de ser como un cordero, emocionalmente. No estamos diciendo intelectualmente o de sabiduría, ese es otro nivel, ¿no? Pero las emociones son las que hay que poder controlar, ¿no? Poder ir calmadamente y aprender lo que tenemos que aprender. Porque muchas veces la emoción es lo que no nos deja aprender, ¿no? Nos dicen algo y nos enojamos, ya no queremos escuchar, nos cuesta mucho trabajo ya hacer lo correcto, no nos gusta que nos digan que estamos mal, ¿verdad? Claro, son todos aspectos del ego y todos con impacto emocional. Y justamente es lo que estamos tratando, ¿no? Ese impacto, eso que hay que estar pues teniendo cuidado de cómo actuamos. Estoy viendo si hay preguntas para de una vez. No hay preguntas. Ok. Para de una vez incluirlas en lo que estamos relatando. Entonces la Torah nos está indicando o enseñando una forma de vivir, no apegándonos al mundo, controlando nuestras emociones, ¿verdad? Y tomando en cuenta todo lo que hemos aprendido, no olvidarlo y aplicarlo también, ¿no? Y entonces por eso ves que muchas cosas que hacía Abraham las hace Isaac y las va a hacer Jacob, ¿no? Está en el asunto de los pozos, ¿no? Que los pozos siempre están conectados con la búsqueda de la luz o la búsqueda de la conexión con el Eterno, porque es el significado de buscar agua, ¿no? Que no la veo, está escondida, está este punto de no verlo, y tengo que excavar. El excavar es un verbo de búsqueda, de estar trabajando en lo que tengo que trabajar, ¿no? Tengo que excavar y buscar el agua que está escondida, ¿no? Que esto es el agua o la conexión con el Eterno, es esa luz del que me quiero conectar, y esa es la búsqueda del agua y el asunto de los pozos en todos estos, ¿no? Y entonces, aunque los pozos los excava Abraham, vemos que las fuerzas de este mundo tapan los pozos e Isaac los va y los busca, y aunque tiene problemas con ellos por andar destapando otra vez, pero pues logra destapar, aunque sea un pozo, ¿no? Y no tener ya problemas. Y Jacob también va en su momento a buscar lo mismo, a destapar los pozos, a buscar la luz, ¿no? Y esa es la temática que también se está dando en estas porciones. Y claro, el pozo, que es la conexión con el Eterno, es el lugar ideal para conocer aquí esta unión de buscar una mujer, conocer a la esposa y casarse. Ok, todos esos eventos se están dando en ese ambiente, ¿no? Siempre está en un pozo, que es con la conexión con el Eterno, bajo la luz de Dios, está habiendo esa búsqueda o ese poder encontrar
la otra parte, ¿no? La otra parte que se va a unir, la parte femenina y la parte masculina, ¿no? Entonces, ok, la porción pasada hubo la escena de cómo se buscó a Rivka en un pozo, por supuesto, y después va a haber aquí la escena, ok, aquí no hubo escenas de ese tipo en esta porción, pero pues en la próxima porción que Jacob va a la tierra de su mamá, ¿no? A donde vive Labán, ahí va a encontrar a una de las hijas de Labán en un pozo, por supuesto. Y entonces, obviamente nos está diciendo cómo buscar esa contraparte, ¿no? Esa parte masculina y femenina, ¿no? Vas a buscar el otro lado. ¿Cómo buscarlo? Pues lo vas a buscar en un pozo, ¿no? O sea, conectado con el Eterno, en conexión o en la luz del Eterno. Y es en el pozo sacas agua, que el agua quiere decir esa luz o esa conexión con el Eterno, ¿no? Y es básicamente estamos explorando, traduciendo todos esos términos que usa la Torah, que usan estas descripciones o estos relatos que nos ponen aquí, pero pues están hablando de mí mismo, ¿no? Quieres encontrar tu otra parte masculina o femenina para hacer una unión, ¿no? De masculino femenino, ¿no? Buscas tu contraparte. ¿Cómo la vas a encontrar? Lo más sencillo es encontrarla con la luz del Eterno, tratando de utilizar esa unión con el Eterno. ¿Qué tengo que hacer? Pues poner atención en lo que me dice el Eterno, ¿no? Estoy buscando las mismas camino del Eterno o la misma conexión con el Eterno, y eso me va a llevar a encontrar la otra parte y me va a llevar finalmente a complementarme y a subir de nivel, ¿no? Porque es como se va a dar la siguiente generación, ¿no? Y de eso se trata. Y por eso empieza este sentido de las generaciones o de quién es hijo de quién, ¿no? Y conste que hay en ese sentido hasta generaciones de Esaf listadas, ¿no? Y de Ismael listadas. Ok, hay de diferentes, porque son diferentes aspectos de nosotros mismos. Pero pues vamos transformando, ¿no? Este sentido de oscuridad a luz, ¿no? Vamos cambiando a conectarnos más con el Eterno. Y pues quiere decir que, ok, no era una historia de cosas al azar que están pasando con estos personajes, sino son una serie de enseñanzas para el alma, para nosotros mismos, de qué debemos de hacer en este mundo y cómo lo debemos de hacer, ¿no? Y claro, esta porción termina en que se refugia o huye un poco la conciencia para poder madurar, huye un poco del ego. Jacob huye de Esaú y se va a buscar la otra parte, en este caso su parte femenina, para poder subir a más nivel, perfeccionarse, ¿no? Y ya teniendo más nivel, poder enfrentar al ego y lograr corregir. Que es todo lo que nos está contando la historia y lo que va a pasar en las siguientes porciones. Pero pues es lo que tendría que pasar en nuestras vidas. Y eso es lo que nos tenemos que fijar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Realmente me estoy separando del ego?
me estoy separando del deseo de recibir para mí mismo, porque eso es lo que es Esav, ¿no? Ese deseo de recibir para mí mismo, de pegarse a este mundo, de buscar un beneficio para mí. Y Jacob es la conexión hacia el otro lado, hacia arriba, ¿no? El estar consciente que estoy haciendo en este mundo y de buscar la conexión con el Eterno. Por supuesto, todo está puesto como una historia para recordar, ¿no? Pero todo está hablando de nuestra alma, de la dificultad de corregirnos, la dificultad de seguir adelante, de estar bien y de poder realmente darnos cuenta quiénes somos. Y pues nada más queda explorarnos a nosotros mismos, ¿no? Y esa ya sería una herramienta de meditación o de oración, dándome cuenta de quién soy realmente. Y aquí viene el problema, ¿no? Así como estoy diciendo que muchas veces para lograr salir o para lograr despegarme de este deseo de recibir para mí mismo, pues tengo que engañarme un poco y engañar al ego y ir hacia adelante, ¿no? Nada más tengan en cuenta que también el ego nos puede estar engañando, ¿no? Y es el primer engaño que tenemos, ¿no? De que a veces pensamos que estamos muy bien en este mundo, me gustan las cosas de este mundo, los deseos, los placeres, las comodidades de este mundo, y no quiero irme de este mundo, por supuesto. Pero pues no es lo que nos está enseñando la Torah. Algún día hay que irnos. Eso es seguro, que nadie se va a quedar en este mundo. Todos nos vamos a ir. Este mundo solo se hizo para aprender. No es un lugar permanente para vivir. Pero pues habría que buscar esa conexión con el Eterno, esa paz, ese gozo de estar conectados con Él. Y pues no nos queda más que estarnos fijando en nosotros mismos, meditando quiénes somos realmente, orando en ese sentido, no en qué quiero o qué me gustaría o qué sería lo ideal para mí, sino meditando realmente cómo soy y comparándome con cómo la descripción de los personajes, y más adelante en la Torah pues van a estar los mandamientos, ¿no? Ya se da, aquí en este libro de Bereshit pues nos está dando las directrices hacia dónde caminar, y después nos va a dar una ayuda más grande que son los mandamientos, pero eso pues ya más adelante con Moisés, donde ya nos da puntos específicos a corregir o a cuidar. Pero pues aquí yo ya me estoy dando cuenta si me parezco a Esaú, busco lo que Esaú busca, o estoy cambiando, estoy dándome cuenta hacia dónde voy. Y aunque hay que aprender el camino de Jacob, que es difícil, no se está definiendo aquí, va a ir más adelante, ¿no? Es un camino de aprendizaje, es un camino que lo va a llevar fuera de su casa, por decirlo así, se va a alejar del ego. Y conste que
que está puesto así fuera de su casa porque muchas veces esta porción se define con cómo empieza, ¿no? Nacen los dos hijos de Jacob unidos uno al otro, ¿no? Está agarrando Jacob del talón a Esaú. Quiere decir que hay una unión, hay un punto de agarre. Pero primero nace el deseo de recibir para mí mismo y después nace Jacob, este entendimiento, esta conciencia, forma de cambiar, ¿no? Y entonces pues se va a tener que ir creciendo Jacob a pesar de tener a Esaú primero cerca y después alejado, pero pues vamos creciendo para poder reconciliarse o poner un lugar correcto a Esaú, a Esaú. Y entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ver cómo estamos realmente, no engañarnos ni mentirnos, ¿verdad? Ver cuánto deseo de recibir para mí mismo tengo y tratar de alejarme y buscar esa parte donde pueda yo conectarme al Eterno y tratar de que el mundo no me influencie tanto. Es un trabajo difícil, es lo que nos está indicando la Torah que tenemos que hacer. Y el orar sirve para lograr eso. Si voy a pedirle algo al Eterno, es que me ayude a ver la verdad, que me ayude con lo que me está deteniendo en este mundo, que me ayude con mis emociones, que me ayude a controlarlas, a gobernarlas, a hacer lo correcto. Y es lo que tenemos que pedirle al Eterno. Que el Eterno nos bendiga y nos guarde. Que el Eterno nos ilumine y tenga misericordia de todos nosotros. Que el Eterno nos acompañe con su presencia. Nos ayude en esos momentos que más lo necesitamos, esos momentos emocionales que todos tenemos, y que nos dé de su paz. Pidamos unos por otros, porque ya vimos que es más efectiva la oración pidiendo por los demás que por mí mismo. Alejémonos del deseo de recibir para uno mismo, de este ego que nos quiere controlar, y hagámosle caso al Eterno para que vivamos unos con los otros en paz, en gozo, en santidad con el Eterno. Que el Eterno nos acompañe. Shalom.